Buenas noches, amigas y amigos. Una noche más de debate. Hoy estamos analizando un tema que pasó hace ya año y medio. Lo analizamos aquí cuando pasó un año, aquella noche fatídica, el 30 de marzo, la madrugada del 1 de abril, y que tiene hoy consecuencias importantes porque se sigue debatiendo dentro de la política un modelo que va en contra de lo que lo que nosotros queremos tratar de hacer, o por lo menos en el discurso intentamos tratar de hacer, que es el fortalecimiento institucional. Y hoy estamos nada menos que con uno de los principales protagonistas de aquel episodio. Estoy hablando del diputado Edgar Acosta. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas noches, Sebastián. Un gusto compartir contigo y Gracias por la invitación, diputado, por la aceptación de la sí, invitación. un gusto realmente. Estamos, para ponerte un poco en antecedentes, diputado, aquí estuvimos analizando mucho el tema de lo que ocurrió en aquel intento de quiebre institucional, en donde la Cámara de Diputados tuvo una participación bastante importante, protagónica, por qué no decirlo, porque aquello ya tenía media sanción del Senado, el Sí. proyecto de enmienda, y te tocó en carne propia, literalmente, pasar por una situación muy difícil. ¿Cómo vos ves de aquella parte a hoy que ha evolucionado el tema dentro de las instituciones? ¿Es consciente hoy en día este nuevo Parlamento, porque te ha tocado ser reelecto, este nuevo Congreso es consciente de lo que ha ocurrido, o vamos en estas próximas semanas a revivir aquello? Porque a mi criterio, de esto me hago cargo yo, ¿verdad? A mi criterio lo que nosotros estamos viviendo hoy es fruto de la ambición, ¿verdad? Este tema de si jura, no jura, que no debe jurar, que es muy claro el texto constitucional, pero bueno, ¿te parece a vos que hay algún tipo de aprendizaje a partir de lo que ocurrió? Y lastimosamente no. Es más, yo creo que lo que sucedió el 31 de marzo y el 1 de abril ya es una consecuencia de lo previo, digamos. O sea, de la ambición desmedida de un gobierno, en este caso Horacio Cartes, rodeado de gente que definitivamente no tenía un criterio, digamos, del respeto a las instituciones. El criterio en ese tiempo del manejo de la República, sigue siendo presidente Horacio Cartes, era darle gusto al jefe, en este caso al presidente. Y creo que Horacio Cartes en todo este tiempo nunca sacó de su rol de patrón, el rol, digamos, de que se hace lo que yo digo. Y eso en el sector privado me parece bien, uno baja la línea y se acepta, ¿verdad? Y bueno, si alguien no está de acuerdo, o se va a la empresa y hasta se le echa. Pero en política hay instituciones, hay procedimientos que hay que respetar. Entonces lo que ocurrió el 31 de marzo y el 1 de abril con un desenlace fatal, que es la muerte de Rodrigo, es la consecuencia final de la ambición que se venía tejiendo. Porque estoy seguro que Horacio Cartes como sucesor sabían que no podía hacer la reelección vía enmienda. Ellos eran conscientes de eso. Pero entraban en un sistema que es muchas veces que vos tuviste en el Parlamento el famoso artículo 23 Sí, o artículo 41 que dicen la gente, sí, que tenés sí. mayoría y no En la importa. mayoría hace lo que querés. Claro, o sea, lo político no importa lo jurídico, el derecho, nada, sino que dame los votos y yo te doy Sí, Entonces, nosotros siempre nos estuvimos ahí enfrente, digamos, para decirle al presidente Cartes de que estaba en un error y él tenía que rectificar rumbos. Es más, nosotros necesitamos, Sebastián, la República necesita que los hombres que manejan nuestra República sean predecibles. O sea, necesitamos hombres que cuando dicen voy a respetar la Constitución, la reelección no está establecida en nuestra Constitución, que siempre él repitió, cumpla eso, ¿verdad? Pero lo que le enfrentamos a él y a sus seguidores más cercanos, por acá justamente yo quiero muchas veces diferenciar lo que es el Partido Colorado. Yo no generalizo el Partido Colorado, sino el sí. cartismo. Es más, yo creo que el cartismo existe también en mi partido, que es el Partido Liberal. O sea, el cartismo es una facción donde ellos tienen una ambición y tratan de cumplir, digamos, no importa los medios, ¿verdad? Entonces, no culminó eso el 31 de marzo ni el 1 de abril. Continúa con otras ambiciones. Hasta ahora sostengo que la vicepresidenta en este momento, Alicia Pucheta, fue todo establecido, digamos, de una manera para que ella jure como presidenta, ¿verdad? Habiendo ella misma sacado una resolución a favor de Cartes. Eso, por ejemplo, diputado, es una cuestión, a mí no puedo ocultar, ¿verdad? Me generó una decepción porque la conocí a la doctora Pucheta como docente universitaria, como una funcionaria, una magistrada de carrera. Sí. Pero es muy difícil
vamos a pensar, vamos a tratar de ubicarnos en un punto medio objetivo. Es muy difícil no tener una visión de que lo que ocurrió, el tema del voto que ella sacó a favor, porque recordemos que la resolución de Marras, la famosa 203, fue 5-4. 5-4. El voto de ella estaba supeditado justamente a la renuncia posterior y a una eventual unción, si podemos llamarlo, como presidenta de la República de ella misma. Y en este sentido, ¿hay alguien que se acuerda de los juicios políticos que están presentados en diputados en contra de los ministros de la Corte o dónde termina esto? Yo creo que justamente eso, cuando hay tres poderes y los hombres y mujeres que están dentro de esos poderes no actúan de acuerdo a respetando las instituciones o inclusive muchas veces lo que se dice no solamente hay que serlo sino parecerlo, ¿verdad? Porque al final los que representamos en el legislativo somos reflejo también de la sociedad, ¿verdad? Y una ministra de la Corte cuando actúa de esa manera, independientemente de que su fallo de acuerdo a lo que a su saber y entender haya sido adecuado a derecho, ya instala una duda razonable de que su ambición realmente es llegar a la presidencia, darle, digamos, la posibilidad que el presidente de la República sea senador, que nosotros sostenemos que tiene que ser senador vitalicio. Senador vitalicio, pues yo no soy abogado, yo soy auditor, pero trato de entender la palabra serán, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos que siempre, independiente entre los hombres y mujeres, las instituciones tenemos que fortalecer. Es lo que ocurrió con este tema de la firma, del juramento o no. Nosotros en este momento, con Mario Agdo, que duele mucho decirle, pero es una cuestión constitucional, tenemos que respetar este trance de 4 meses de abril a agosto. Es muy largo. Sebastián, es muy largo. Es un tranco demasiado largo. Es un tranco largo donde los que están ahí administrando la cosa pública ya no tienen la autoridad para hacerlo, ya están mirando quién va a venir. Los funcionarios ya no quieren estar bien con el ministro porque quieren saber, no, yo tengo que estar con el que va a venir, ¿verdad? Entonces, en este momento deberíamos estar analizando con cómo se toma el gobierno, cómo se tiene que construir esta república que nos necesita a todos. Es más, es tan propicio este escenario y no tengo por qué ocultarlo, Sebastián. Mario Agdo Benítez, si no ocurre el juramento de Nicanor, porque independientemente de que él se meta o no, si jura a Nicanor, siempre va a haber una duda de que fue con el guiño favorable del presidente electo. Sí. Entonces, si no ocurre esto, a nosotros inclusive que estamos en la oposición, que tenemos que ser contralores, ¿verdad? Nos va a resultar mucho no darle la herramienta al presidente. ¿Por qué? Y en mi caso particular, no tengo por qué hablar por los demás. Una persona que llega a la presidencia de la manera que llegó Agdo Benítez, enfrentando al poder de turno, ganó la interna, gana la presidencia, estuvo con nosotros, defendía la institucionalidad. Exactamente, estaban en el mismo equipo. Estábamos en el mismo equipo, cuesta mucho, digamos, el palo a la rueda por simple hecho de ser opositor. Ahora bien, si hay un guiño de Mario Agdo, jura Nicanor, que es la puerta y la ventana y todo, para que en agosto jure Cartes, empiezan mal. O sea, estas son las cuestiones que me parece que tenemos que... Y en este momento estaríamos hablando de si se va a seguir endeudando la República. En este momento, ¿sabes qué, Sebastián? Podríamos estar hablando ya, que yo estuve en Itaipú, tuve la oportunidad de estar formando un equipo de expertos. Esto no hay que sacar, digamos, la capacidad política, tiene que estar político, de negociar en el 2023. Totalmente. Porque yo tengo mi miedo, yo estuve ahí como superintendente de auditoría. Hablé con muchos funcionarios de alto rango que muchas veces inclusive se capacitan en Itamaraty, que vienen con un rótulo de profesionalismo, que yo no tengo mucha seguridad que ellos quieran negociar con nosotros. Sí. O sea, yo coincido contigo. Y tampoco vamos a declarar la guerra, ¿verdad? Brasil, si coincido contigo. Entonces tenemos que adelantarnos, estar hablando del tema de Yacinetá, que ahora viene a diputados, el acuerdo. O sea, cosas grandes que nosotros tenemos que decirle al Ejecutivo. Estamos acá para debatir, para fortalecer las instituciones, porque acá pues todo es una cadena. Si la República goza de credibilidad en el sentido de las instituciones fortalecidas, yo estoy seguro que también van a haber inversiones más seguras y probablemente vengan inversionistas más serios también. Absolutamente. Porque si vos venís, le invitás a alguien, vengan acá y abusen del Paraguay, probablemente lo que vengan sean inversionistas. Pero no podemos recordar esa noche, recordemos que aquella noche, amigas, amigos, se celebraba en la ciudad de Asunción, la noche del 31 de marzo, aquella asamblea del BID
donde teníamos más de 200 inversionistas presentes en la ciudad de la capital. Quiero pedirle a los muchachos si por favor podemos tener un pequeño raconto de lo que ocurría aquella noche. ¡Somos animales! Ese amigo se para, tiene que estar lastimosamente. Hijo, su mamá o qué. Ahí se va a quedar. Vista abajo. Pero que lo toman a doña, ya no me que le vamos a sacar a todo el mundo. Parado. ¿Cuál va a ver? Vamos a ver. Boca para abajo. Bueno, diputado, ahí veíamos la actuación policial inédita. Digo inédita porque ni siquiera en época de la dictadura las fuerzas de seguridad irrumpieron dentro de un partido de oposición, del Partido Liberal principalmente, ¿verdad? Que ya en aquella época y hasta hoy sigue siendo el principal partido de oposición. Esta es una herida abierta todavía, ¿verdad? Podemos tratar de mirar a otro lado, podemos tratar de evitar pensar en eso, pero tiene que haber como, me tomo un poco de lo que usted decía, cuando señalaba, hay un compromiso democrático que el presidente Mario Abdo va a tener que asumir también con respecto a este tema, ¿no? Así mismo, realmente creo que Sebastián, un pueblo que olvida su historia lo vuelve a repetir. O sea, son acontecimientos demasiado que en mi caso particular me marca para toda la vida. O sea, desde el punto de vista físico, inclusive ya no soy normal, ¿verdad? Pero en mi caso, pero la ciudadanía no tiene que olvidar. O sea, ocurrió un hecho que tenemos que dejar presente, esto cuando se falta el respeto a las instituciones. O sea, en este tema de cadena de mando de los policías, que justamente salió la sentencia, y algo jurídico, donde la fiscalía tiene los elementos, el tribunal condenó a este policía, tratan de llevarlo al campo político. Imagínense, Zacarías Irún, Godoy y varios le visitan a la policía que me disparó, fue condenado, dándole su apoyo. Pero el apoyo no es desde el punto de vista, digamos, que siente mucho ese policía. Lo que tratan de instalar es que se quiso politizar para que la condena sea alta, mientras que sabemos que los González Dar y eso están en el equipo de ellos, ¿verdad? Entonces, se pierde el respeto a la institución policial en este caso, porque el condenado es un oficial de rango inferior, ¿verdad? Y yo sigo sosteniendo y voy a sostener por lo que resta de mi vida. ¿Quiénes fueron los que dieron la orden para que ellos actúen de esta manera? No se sabe eso hasta hoy. Yo creo que se sabe, pero no hay ningún ánimo en la fiscalía. De que asumió la fiscal general, Sandra Quiñones, que es totalmente funcional a Horacio Manuel Cartes, no va a hacer la investigación y eso va a hacer de que efectivamente tengan que pagar las consecuencias personales inferiores. Entonces siempre volvemos, Sebastián, a digamos, al daño que se hace a las instituciones. Exacto. O sea, el daño, o sea, vos le causás un daño tremendo a la Policía Nacional, que tiene que cuidarnos, no dispararnos, ¿verdad? O sea, se supone que son profesionales ellos, ¿verdad? Entonces cuando entra a la sede del Partido Liberal, disparan y matan,
y que solamente se tenga imputado al hecho material. No digo que no pague la culpa porque tuvo una Sí, equivocación. sí, totalmente. Tiene que haber. Entonces, esto es una consecuencia de lo que ocurrió. Me dispararon a mí, que trataron de instalar como si fuera que yo soy todo poderoso que mandé de sancionarle a este policía. Esto tuvo un inicio. Nosotros no hubiéramos ido a la plaza si Horacio Cartes no tenía esa ambición desmedida. O sea, no nos hubiéramos ido. No se hubiera quemado el Congreso, que también deberían pagar las consecuencias lo que quemaron. Asimismo, los policías que dejaron de resguardar. O sea, acá se tiene que analizar en su contexto en algo grande. O sea, ¿se puede volver a repetir esto, Sebastián, en las mismas medidas? No sé. Yo no sé la gente si va a reaccionar cuando juren Nicanor y Cartes de una manera que no corresponde. Yo no sé, no sé si la gente, pero sí se va a estar avasallando ya una institución, porque creemos firmemente que tanto Nicanor como Horacio Manuel Cartes Jara y todos los expresidentes tienen que ser senadores de Italia. Bueno, vamos a quedar ahí, vamos a volver sobre el punto, diputado. Estamos conversando sobre los sucesos del 31 de marzo, el 1 de abril y del año 2017, obviamente, aquella madrugada que terminó con la vida de un joven dirigente, con el atropello al Partido Liberal y con la quema del Congreso. Son temas que hoy en día están en vigencia. ¿Por qué? Por lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Por favor, no se vayan, hacemos una pausa y volvemos. Continuamos hablando esta noche con el diputado Edgar Acosta, un protagonista importante de aquella noche del 31 de marzo y 1 de abril, la noche en la cual se irrumpió en contra de instituciones, en contra de los edificios de las instituciones, pero en contra también del alma de las instituciones, o se intentó por lo menos pervertir o subvertir ese espíritu. Diputado, hablas al final de un tema que a mí por lo menos me parece importante cuando tratamos de justificar desde el punto de vista de quienes hacemos hoy en día comunicación. No puedo decir que soy periodista, pero por lo menos hacemos comunicación y análisis. El tema de por qué tanto hablamos de esto. La gente dice, ¿por qué no estamos hablando, como bien vos lo señalabas, del proyecto de educación que vamos a hacer con Itaipú? Coste que en este espacio hemos hablado también ya de eso y le hemos dado mucha importancia. Pero nos queda pendiente allí un tema de tratar de definir por lo menos las conductas que a futuro nos aseguren de no volver a pasar por esto. Y allí la palabra que me salta y que me quedo un poco con lo que vos dijiste es un poco la ambición desmedida. La ambición desmedida de personas que el texto constitucional, para muchos, y en eso sí puedo hablar con cierta propiedad, hace 5 años estoy estudiando Derecho Constitucional y me parece que la palabra serán, o el verbo serán, es muy claro, ¿verdad? Serán senadores vitalicios, así como dice, serán paraguayos naturales, así como dice, serán sustituidos por sus suplentes. O sea, la palabra serán, el verbo serán solamente parece que en el artículo 189 es discutido, ¿verdad? Tiene una connotación flexible, ¿verdad? El partido que hoy se juega es si es que el juramento eventual de Duarte Frutos, que ya fue rechazado en el 2008, porque tenemos siempre que recordarle a los televidentes que esta no es una cuestión nueva, puede abrir la puerta a que Horacio Cartes quisiese volver a jurar, o eventualmente el mismo Mario Abdo Benítez, que también en el 2023 podría hacerse también del mismo privilegio. Todo esto proviene desde aquella actitud en la cual no aceptamos las reglas del juego. Sí, sí. ¿Estoy equivocado? Yo creo que esa es, le dicen en el ojo, las reglas del juego. Las reglas del juego dicen que cuando los presidentes asumen, ya saben de que terminado su mandato, serán senadores vitalicios. Esa es la regla de juego, ¿verdad? Entonces yo acepto un partido y no puedo estar cambiando por el camino, ¿verdad? Si uno tuviera la intención de seguir en política, debería haber una reforma. Cosa también que yo aprovecho tu programa porque yo, por ejemplo, soy de los que sostienen que no estoy de acuerdo con la reforma de la Constitución. Somos dos. Me parece que la Constitución, estoy contento lo que hasta ahora sucede, eso es, Sebastián, que no se cumple. No se cumple, sí. Me parece que nuestra Constitución es bastante buena, ¿verdad? Y trato de yo ser responsable de mi tarea legislativa
por más que, repito, sea otro ámbito netamente profesional diferente, pero trato de leer mucho porque estamos obligados como legisladores. Sí. Y el legislador, a diferencia de lo que muchos dicen, y yo también sostengo, el legislador interpreta también la Constitución. Claro, yo antes de presentar un determinado proyecto, por más de que de repente haya asesores en algunas comisiones, particularmente no tengo la dicha de poder contratar asesores que me gustaría, pero no tengo la posibilidad de recursos y yo también me trato de instruir antes de presentar un proyecto para que no presentar algo que vaya contra el texto de la Constitución. Claro, por ejemplo, yo tengo una idea y comparto contigo y como en un paréntesis, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que concejales e intendentes que fueron electos para un cargo después dejen eso para ser diputados. Por ejemplo. Pero no podía presentar porque la Constitución está establecido los requisitos. Sí, las inhabilidades no. Ya está, ¿verdad? Sí. Entonces, uno trata de adecuarse a la realidad y no caer en el populismo de presentar más proyectos nomás, pero no una carrera de presentar más cantidad, sino calidad. Entonces, yo creo que las reglas de juego están echadas y por más, y repito yo, o sea, y lo he dicho en varias oportunidades, creo que Nicanor puede ser un valor demasiado importante en el Congreso, por su capacidad, tiene un conocimiento amplio, que si le diéramos vida a la senaduría vitalicia podría ser útil para el debate, que es lo que es la regla de juego, ¿verdad? Pero no un senador activo, ¿verdad? Entonces, si se respetan las reglas de juego, porque ahora ¿qué va a suceder? Yo creo que podemos llegar a tener 46 y 47 senadores, Sebastián. Y habla de 45, tío. Porque le escucho a la señora Mirta, y ella no... ¿Cómo le sacás si ella juró? Claro. O sea, juró y pérdida de investidura. ¿Qué causal tiene ella en la justicia para que pierda su investidura? Sí. Sacarlo con 23 votos no va a ser legal. O sea, ¿cómo le saca a alguien que votó para la mesa directiva a no ser que se anule todo? Por ahí podrían tener un poco más de validez. Aparte también Duarte Frutos venía ya de conocimiento de un rechazo anterior. Ya tiene un conocimiento del 2008, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos abre un escenario de la debilidad institucional. O sea, en vez de estar hablando digamos, de qué hacer en esta legislatura, en este periodo de 5 años, inclusive de conversar el tema de la reforma, si es necesario, no, estamos lo que nos oponemos. Estamos hablando de una coyuntura que es indefectiblemente partidos de oposición, como en mi caso, del sector al cual yo pertenezco, digamos, no nos podemos callar. Sí. Y esto no significa que algunos después nos quieran tildar como patoteros, digamos, no le gusta nada, se oponen a cualquier cosa. No, porque yo soy un convencido de que si uno se calla a algo que está mal, estás abriendo para que todo ya se haga mal. Es que yo creo, diputado, disculpame que intervenga ahí sobre lo que decías, que uno, lo hablamos fuera de micrófono antes de empezar la entrevista de hoy, creo que una de las falencias más importantes que hubo en este quinquenio 2013-2018 es la falta de una oposición que hubiese sido mucho más efectiva. O sea, el Ejecutivo parece jugó muy libre, y creo que eso finalmente fue en contra de ellos mismos, ¿verdad? Porque no hubo nadie que le lleve la punta, la marca, y finalmente se adormecieron en los proyectos que tenían que sacar. Yo coincido contigo. Yo, como mi profesión es auditor, para mí el control es mucho más eficiente que la confianza, es la regla de oro que yo tengo. Totalmente. O sea, entonces la oposición cumple un rol de contralor al Ejecutivo. Y yo soy de los que cuando algún colega está queriendo apoyar al Ejecutivo y dice oposición responsable, para mí no existe la oposición responsable, la palabra es oposición. Sí, o sea, sí. Responsable es cuando está queriendo chulear y está queriendo sacar una ventaja. Oposición es controlar. Yo no tengo por qué, digamos, felicitar al Ejecutivo cuando hace bien las cosas, porque es su tarea hacerlo. Y si hace mal, yo tengo que señalarle para que corrija. Por eso el control es mucho más eficiente, ¿verdad? Claro. Yo, no sé, recuerdo alguna vez cuando un colega quiso y te dije, no hagas esto porque yo me iba a poner a vos en plenaria. Y tal vez no te importe mucho lo que yo diga, porque te iba a dejar en evidencia cuando se quiso premiar a algunos funcionarios que cobraban peaje porque aumentaron. Sí, me acuerdo. Déjense, está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto, entonces, entonces, lo que nosotros tenemos que es fortalecer las instituciones, cada uno en su rol. La oposición. Hay determinados momentos cuando un gobierno empieza con una, digamos, en este caso Mario Abdo Benítez, que estuvo en la trinchera con nosotros, que creemos que es un hombre demócrata, ha mostrado por más, inclusive tiene un antecedente. Claro. O sea, ¿por qué uno tiene que empezar al gobierno y criticar si no tiene los elementos para hacerlo? Hay que acompañar, ¿verdad? Hay que analizar los proyectos. Hay una amenaza de crisis hay una importante amenaza, para el inicio. Y hasta innecesaria, te diría. Sí.
Porque es la misma cosa cuando uno ocupa algún cargo importante y si es tu amigo no te tiene que ir a pedir cosas fuera de lugar, ¿verdad? Claro. O sea, si es tu amigo tiene que apoyarte. Entonces es Sí. una crisis hasta innecesaria. Porque yo creo que no podemos callarnos a lo que pase esto. No nos podemos callar. Yo creo que la tarea de Nicanor puede ser demasiado importante. Digamos, fuera del gobierno, la misma cosa Horacio Cartes. No sé si va a continuar en la política. Pues desde el punto de vista del sector privado que nos siga apoyando. Pero cada uno en su rol sin violentar las instituciones. Pero pienso yo, diputado, ¿será que es mucho pedir o imaginar que puedan ser senadores con voz, pero sin voto, que puedan ir a sentarse en un curul en el Senado y desde allí, no sé, hablar desde la experiencia, desde lo que ellos pudieron vivir? Lo único que va a ocurrir es que no van a poder votar sus propios proyectos, ¿verdad? Pero me imagino que cuando uno habla desde ese pedestal que te dio la primera magistratura, son gente a la cual se le tiene que escuchar. Yo soy una persona absolutamente respetuosa a quienes han llegado a la presidencia. Considero que ninguna persona incapaz haya sido presidente de la República. O sea, me parece que por algo llegaron, ¿verdad? Es tan tentador, por lo visto, tener voto. ¿Y por qué tener voto? ¿Por qué vos te parece que ellos quieren tener voto? A mí me gustaría tenerle a Nicanor como un senador, digamos, un vitalicio, un senador activo. Pues yo creo que él puede aportar mucho. O sea, le respeto mucho al señor Nicanor Duarte Frutos. Pero acá hay que respetar las reglas del juego. Senador vitalicio. Él sentado en un curul en el Senado puede aportar muchísimo. Mucho. Probablemente el tema de ser senador activo, piense, y creo que hasta puede equivocarse, que no va a tener incidencia en los demás, porque en el Parlamento vos sabes bien cómo los votos se deciden. O sea, tu voto vale oro, ¿verdad? Vale oro, así, literalmente. Pero si uno tiene una influencia, digamos, en cuanto a su trabajo, a capacidad, lo mismo puede tener incidencia. Porque en la Cámara de Diputados, en los 5 años, por una cuestión de esas negociaciones, a mí no me tocó ocupar ningún cargo. O sea, y creo haber hecho una buena legislatura. O sea, ¿por qué? Porque vos no fuiste vicepresidente de la Cámara, nada, no estuviste nada, en la mesa de comisión. Presidente de comisión. Porque no le caía bien, por lo visto, a mis colegas desde el punto de vista de los espacios. Por eso también en negociación, tal vez no tuve el poder de negociación, o los números estaban muy dados para un sector de mi partido con el oficialismo. Hay que tener en cuenta que 46 diputados oficialistas tenían ellos, más con los de mi sector, que eran muy afín a ellos. Ya tenían mayoría Tenía para una mayoría de establecer, 2/3 prácticamente. claro, para establecer todas las presidencias, pero repito, uno también puede tener incidencias, porque yo sé que vos sabés que uno se enamora de su proyecto, de las ideas que tiene. Claro. Nicanor, con la capacidad que tiene, porque hay que reconocer, él puede tener incidencia importante en los temas en el Senado. Yo estoy seguro que particularmente él No puede dudo. tener. Mira, yo coincido, yo no dudo. Y por último, agradeciendo nuevamente, diputado, tu predisposición, te quiero hacer una pregunta sobre lo que vos decías. Hoy en día este tema trae quiebres en el oficialismo. Bueno, vamos a hablar del Partido Colorado como oficialismo, ¿verdad? Ahí está el cartismo, está Honor Colorado y está Añetete. Dentro del Partido Liberal también trae un quiebre. ¿Es subsanable a futuro para construir un proyecto democrático para recuperar los niveles de institucionalidad que necesita el Paraguay, esta situación de quiebre que hay hoy, o es una situación irreconciliable? No, yo creo que se puede reconciliar. O sea, un partido liberal fortalecido también le hace bien a la democracia. O sea, una buena posición hace que la democracia sea mucho mejor, ¿verdad? Pero creo que el partido liberal tiene que unirse, no con ese simplismo de decir dejémonos de peleas entre istas. O sea, dejémonos porque eso no nos conviene, tenemos que unirnos. Yo creo que lo que nos tiene que unir el estatuto y la Constitución Nacional. O sea, es imposible hablar de unidad o de reconciliación cuando estás en un almuerzo o una cena todos juntos y al día siguiente el que estaba contigo sale y vota contra los principios de la Constitución o contra el estatuto. O sea, ¿de qué unidad hablamos? Es para la foto. Porque al final eso es lo que va a ocurrir, es que debilita el partido. ¿Se puede dar la unidad? Sí. Pero todo dentro de la Constitución y dentro del estatuto del partido. Nada fuera de eso. Cuando salga ese molde, al menos hablo por mí, no, a mí no me interesa esa unidad. Va a haber una nueva reunión, adelantó el senador Víctor Ríos, el senador Víctor Ríos comentó el fin de semana y lo ratificó otro senador del Partido Liberal,
que se estaría sometiendo a una nueva reunión el tema del juramento esta semana. ¿El comité político está convocado para eso o va a ser solamente en el ámbito del Senado? Hasta ahora creo que es el ámbito del Senado. Me parece que una de las pruebas de fuego, Sebastián, para que se pueda conversar y buscar esa unidad realmente con transparencia, es que ninguno de los senadores del Partido Liberal vote por el juramento. Esa va a ser la prueba de fuego. Ahí Clarísimo. vamos a empezar. Si ahí realmente votan a favor del juramento, yo creo que el Partido Liberal en ese va a tener un desenlace de más división, mucho más fuerte. Porque los que nosotros creemos que no tienen que jurar, ¿por qué deberíamos callarnos y después al día siguiente juntarnos con ellos? Clarísimo. Diputado Edgar Acosta, muchas gracias por haber acompañado esta noche y bueno, estamos a las órdenes siempre. Un gusto, Sebastián, compartir contigo y sabes bien el respeto y el aprecio que tengo hacia tu Muchísimas persona. gracias igualmente, Buenas noches a la diputado. audiencia. Le han escuchado al diputado Edgar Acosta, diputado del Partido Liberal Radical Auténtico. No se vayan, que volvemos con más análisis de lo que fue la noche del 31 de marzo y el 1 de abril del año 2017. Se pueden construir o reconstruir la institucionalidad perdida. Ya volvemos.